Ok, estamos entonces hoy a 27 de febrero de 2025 en divulgación de la ciencia. Y la sesión pasada hablamos de entrevista. La entrevista implica entonces dos personajes mínimo. El entrevistador, ahí, por ahí. El entrevistador y el entrevistado. La persona entrevistadora y la persona entrevistada. Entrevistador y entrevistado. ¿Quién es quién? La persona entrevistadora es la que busca información. Y la persona entrevistada es la que tiene, conoce la información. La información puede ser una información nueva o importante o importante. Entonces debemos buscar a una persona que tenga esa información nueva o importante o importante. Puede tener dos fines. Puede ser esto. Lo voy a poner aquí abajo. Como noticia, periodismo, o para conocimiento. Conocimiento de la gente. Aquí estaríamos hablando de divulgación. Entonces, la entrevista puede ser efectivamente una herramienta para hacer divulgación de ciencia. Quizá entonces, a veces, para fines de la divulgación, el tipo de información que se desearía o buscaría comunicar sería quizá más la importante que la nueva. Normalmente la divulgación se hace transmitiendo datos, información, pero para conocimiento de la gente de algo que ya es, de ahí que a veces algunos temas muy comunes de divulgación, muy populares, vamos a decir, son, y que jalan mucho, quizá por eso muchos divulgadores es lo que más hacen, y quizá no es que lo busquen hacer ahí, sino que son temas que suelen ser muy llamativos para la gente y quizá eso le abre la puerta más fácilmente a ciertos tipos, a divulgadores de ciertas disciplinas, vamos a decir, que de otras. Son, sobre todo en los últimos años, dos tipos de fenómenos
que tienen que ver con dos campos de la ciencia diferentes, vamos a decir. Uno es la astronomía y otro es la paleontología. Quizá por circunstancias, situaciones, características del momento que hemos estado viviendo en los últimos años, aunque en algunos casos ya son bastantes años. Por ejemplo, de la segunda disciplina que mencioné, de la paleontología, ¿por qué son tan populares los dinosaurios? ¿Por combustible? ¿Vale? ¿Por combustible? ¿Por qué Jurásico? ¿Sí? ¿Fue lo que dijiste? No. No te entendí, entonces tengo que lavar las orejas. ¿Qué me dijiste? Del combustible. El combustible fósil. Fíjate que no exactamente. No, pero por cuánto. ¿Cuál hipótesis creen que sea la más probable que sea la tesis correcta? ¿Que el interés es por los combustibles fósiles o el interés es por Parque Jurásico? A ver, levántalo, vamos a hacerlo a ejercicio democrático o estadístico, dirían por ahí. Parque Jurásico, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combustibles fósiles, pues, tal vez, ¿sí? O en mayor medida sea por uno o por el otro. Ambos conceptos pueden estar flotando en el conocimiento popular, pero quizá efectivamente, sobre todo estoy pensando en niños y adolescentes, como que les llama más la atención y como que está más cercano a su vida los dinosaurios de juguete que ven en el mercado que la gasolina que le pone el papá o la mamá al carro para ir al mercado. No es asunto de los papás, no de los niños, ¿no? Díganme quién de ustedes no tuvo dinosaurios cuando era chiquito. Bueno, ¿quién tuvo dinosaurios como juguete cuando era pequeño? ¿Quién tuvo gasolina como juguete? Yo no. Te decían el piromaniaco, ¿no? Bueno, entonces, quizá por eso es tan popular hablar de dinosaurios. Además de que los medios comerciales de comunicación, como el cine, pues lo han explotado a poder. Tanto que yo ya no sigo sobre nada más de dinosaurios en el cine. Las últimas versiones ya se me hacen hasta demasiado, no sé, exageradas. Otro es la astronomía, los astros, los planetas, los hoyos negros, todo lo que tiene que ver con lo que hay en el universo afuera de la Tierra. Y curiosamente, uno de estos dos temas suele aparecer más seguido en las noticias. ¿Cuál? Como noticia, ¿no? Como algo. La noticia principalmente se va a lo nuevo y menos a lo importante. Lo nuevo, es más, creo que les compartí, sí los compartí en Facebook. Mi idea era compartirlo también en el City, pero ayer nos quedamos sin internet en la zona, hubo una falla en el servicio de internet y ya regresó tarde, entonces ya se nos contaron las cosas, pero en el grupo en Facebook les compartí en la sesión de hoy dos entrevistas. No son esas. La foto está como foto de portada del grupo de Facebook. View cover foto, esta. Se ve mejor así. ¿Esta? ¿Sí la viste en el grupo en Facebook? Ya está en el grupo en Facebook. Esta foto. ¿Qué sirve? ¿Por qué fue?
Esta foto fue porque me invitaron a un programa de noticias en la televisión para hablar sobre las imágenes que se habían estado teniendo, que se habían estado generando a partir de observaciones de telescopios sobre los vientos. De hecho, 2 veces me invitaron. Cuando se obtuvo la primera imagen de un hoyo negro, se generó la primera imagen de un hoyo negro, y esa fue una segunda ocasión cuando se obtuvo ya la imagen del hoyo negro en el centro de la galaxia, creo que fue esa. Entonces, ¿por qué era noticia? Era noticia. No, las otras 2 que les compartí para la sesión de hoy, les compartí de ayer, son 2 entrevistas, una más antigua, una que me hicieron hace 10 años. Y la otra fue hace 6 años, aproximadamente, un poco más. La primera, hace 10 años, 10, 11 años, está titulada Errores que contienen los libros de texto gratuitos. Fue cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia y descubrieron que los libros de texto que habían hecho en el gobierno anterior tenían 117 errores de ortografía. Bueno, no solamente esos, tenían otro montón de errores, no de ortografía, sino errores conceptuales, errores de enfoque didáctico, etcétera, etcétera. Y eso, yo me he involucrado en ese asunto en 2008 y 2009, con los libros que se estaban produciendo, que estaba produciendo la SEP durante el gobierno de Felipe Calderón, los cuales yo trabajé con una comisión en la SEP, en la cual participaba la UAM y yo era el representante de la UAM en esa comisión. Encontramos eso. Lo abordamos, creo que en pensamiento crítico. Pues después de que entonces ya no se hizo nada, o sea, los libros salieron y siguieron hasta que los cambiaron en el gobierno anterior, fueron prácticamente los mismos libros con los mismos errores, o quizá un poco menos ya, pero con ese tipo de fallas, vamos a decir. Al llegar el gobierno de Peña Nieto, después del gobierno de Calderón, pues salió en las noticias el escándalo de los errores en los libros. 6 años antes se los dijimos. Bueno, no 6 años, pero al menos 4 años antes dijimos que había errores en los libros de texto. Por cierto, en aquella ocasión también me entrevistaron para periódicos principalmente, también en 2 noticieros de televisión. Las notas salieron en aquel tiempo en el Universal, fue de una periodista que nos entrevistó a mí y a otros miembros de esas comisiones de la SEP. Consejos consultivos se llamaban, consejos consultivos de la SEP, sobre qué pasaba con los libros de texto. Eso fue entre 2008 y 2009, ya más en 2009, después de que la SEP tuvo a la bien corrernos a los académicos de los consejos consultivos, que les habíamos arruinado el negocio, porque era todo un negocio lo que había ahí en cuanto a los libros de texto. Corrupción, como lo que mencioné hace rato de la corrupción que hay por ejemplo en los Estados Unidos, porque la industria soborna a legisladores para parar leyes que afectan a la industria. Ha sido histórico, les mencioné, desde 1960, bueno, lo siguen haciendo. Como dijo un ya fallecido obispo mexicano, los políticos allá están bien maiceados. En refranes mexicanos. Están bien maiceados. Los soborna la industria para que hagan leyes a modo o que les ayuden a las industrias. En México hubo algo similar en cuanto al caso de los libros de texto, en la SEP de Felipe Calderón, y como le representó un problema a la SEP en ese momento,
lo vimos el problema, los consejos consultivos, simplemente fue más fácil cortar a los consejos consultivos y seguir con los libros que dejar ese negocio. Salió en algunos periódicos. En el que más salió mi participación fue en el Universal, de otros colegas de otras áreas, por ejemplo de historia, salió en La Jornada, esas noticias, y salió en algunos noticiarios de televisión y creo que también de radio. Desafortunadamente ya es fácil encontrar esa información en internet. Estoy hablando de hace 18 años, ¿no? Más o menos. Y un problema de internet es que muchas veces la información que se sube a los servidores de internet de repente la retiran por diferentes causas. Entonces llega en 2012, 2013 la nueva Secretaría de Educación Pública. El secretario era Emilio Schauifeld y le dicen: señor secretario, los libros tienen las fallas que habían dicho los otros y así están, y los vamos a repartir. Pues digamos que los estamos arreglando. Ahí está una nota, se las compartí, dice: errores que contienen los libros de texto gratuitos. Es el video de la entrevista en YouTube. Vean, ahí me entrevistaron a mí, incluso fueron a mi casa, me entrevistaron del noticiario de televisión. Ya, tan pasó. Otra situación fue 2000, más para acá, 6 años más o menos después, o quizá un poquito antes, porque fue durante la campaña para las elecciones de 2018. La candidata de un partido, digamos de izquierda, al gobierno de la Ciudad de México, y era Ciudad de México, ya no era Distrito Federal, en 2018 fue la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Saben quién es? Pero dije la doctora. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, Felipe Calderón fue presidente en 2006, fue de los libros de texto escondidos de aquella época, es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Luego mencioné a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Estoy hablando de presidentes. Gobiernos de la ciudad. 2006 fue electo para gobernar la ciudad. El Distrito Federal todavía era. Creo que el licenciado, no sé si tiene posgrado. El licenciado. La presidenta es física, ¿no? Sí, es física. Estudió física. Es licenciada en física, sí. Licenciada en física y tiene maestría en ecología y medio ambiente y doctorado en energía, o al revés, no, pero tiene doctorado en una cosa y la maestría en otra. Y fue investigadora en el Instituto de Ingeniería. Doctorado en Ingeniería Ambiental. Doctorado en Ingeniería Ambiental. Trabajó en el Instituto de Ingeniería y también fue profesora en la Facultad de Ciencias, profesora de Física en la Facultad de Ciencias. Fue académica, tiene publicaciones en revistas indexadas, dirigió tesis de licenciatura, tesis de posgrado. ¿Usted la conoció? ¿Usted la conoció? ¿Convivió? Personalmente no la conozco. Porque ella se mueve en un campo completamente distinto al que me muevo yo. Yo me muevo en las ciencias biológicas y sobre todo en bioquímica y biofísica. Bueno, me moví por ahí, ya estoy un tanto menos presente en eso, estoy más presente en el ámbito de la educación y de la comunicación pública de la ciencia. Es me desempeño más recientemente. Voy a seguir con el video con la cosa cortada, porque me saqué demasiado. Pero es que vamos a hacer otra cosa ya dentro de 2 minutos.
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo había sido secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Distrito Federal cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal el licenciado Andrés Manuel López Obrador, licenciado en Economía, no, mentira, es licenciado en Ciencia Política. Un licenciado en Ciencia Política fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y su secretaria de Ecología y Medio Ambiente fue Claudia Sheinbaum Pardo, que ya entonces había terminado su doctorado. O sea, ¿a quién puso al frente de la Secretaría de Ecología? A una experta. ¿Dijiste que el doctorado qué es? Ingeniería ambiental. Aunque no es ecóloga, pueden haber nombrado, no sé, a Alicia Bárcena. Bueno, sí, Alicia Bárcena ya les mencioné fuera del programa al principio, que había sido, fue la primera subsecretaria de Ecología en el gobierno de México. Una bióloga fue subsecretaria de Ecología, muy coherente. López Obrador nombra a una doctora en Medio Ambiente como subsecretaria de Medio Ambiente. No, como secretaria, pero es una secretaria de la Ciudad de México, la secretaria de Medio Ambiente. Después de eso, termina en 2006 el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por López Obrador, que de hecho renunció antes para contender por la presidencia en 2006. No ganó las elecciones presidenciales en 2006. Según he leído y he escuchado entrevistas que le han hecho a Claudia Sheinbaum, ella menciona y he leído que participó en el equipo de campaña de López Obrador para la presidencia de 2006. Al no ganar la elección presidencial, pues no fue a un gobierno. Claudia Sheinbaum se regresó a la UNAM a trabajar como académica, como la que había trabajado antes de ser secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y era una académica, la contrata el gobierno para trabajar como secretaria de Medio Ambiente, le propuso el candidato que pretendía ser presidente: me acompañas al nuevo gobierno, si ganamos vas a ser. Yo supongo que habría sido la secretaria de Medio Ambiente de López Obrador si hubiera sido presidente en 2006, pero no fue así. Entonces, López Obrador se regresó a hacer política, aparentemente, ciertas actividades políticas, y Claudia Sheinbaum se regresó a la UNAM a trabajar su trabajo como académica. Luego, posteriormente a eso, fue luego jefa delegacional en Tlalpan. Ya tuvo un puesto de gobierno a nivel municipal, vamos a decir. Las delegaciones antiguas y las alcaldías actuales en la Ciudad de México equivalen a los municipios en los estados. Entonces ya tuvo una experiencia política y de gobierno como secretaria, y luego una experiencia política de gobierno como jefa gobernando una delegación. Y de ahí entonces en 2018 es candidata a la jefatura de gobierno, ya no del Distrito Federal, porque en el gobierno anterior, que había sido el de Miguel Ángel Mancera, licenciado en Derecho. Miguel Ángel Mancera fue el que hizo la reforma en el Distrito Federal para cambiarle la figura a Ciudad de México. Entonces, era candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en 2018. Pues, que se entera que es científica y que trabajaba en la UNAM como académica. Entonces, desde la UNAM me llamó una reportera para pedirme una entrevista sobre mi visión, no opinión,
mi visión como científico, como académico y como colega de una científica a la que personalmente yo no conozco, sería una especie de opinión imparcial. En el sentido de, sí es mi amiga, somos hermanos del alma y chupamos juntos. No, porque podría estar sesgada la información. Buscar una información de un académico, de un científico, que supiera algo de ella. Sí, yo me había interesado porque seguí como ciudadano de la Ciudad de México. ¿Sí? Me interesé qué estaban haciendo el gobierno entre 2000 y 2006. Estaban haciendo los segundos pisos. ¿Y quién lo está haciendo? La encargada de la obra es la secretaria de Ecología. ¿Obras? ¿Ecología? Sí. Esa obra se hizo considerando las leyes vigentes como las de impacto ambiental. ¿Quién sabría de eso? Una doctora en medio ambiente. Entonces, como ciudadano fui siguiendo su trayectoria. Y yo sí sabía que había sido una colaboradora en el reporte que entregó el panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que entregó a las Naciones Unidas y trabajo por el cual el panel recibió el Premio Nobel de la Paz, gracias a ese reporte en el cual había participado la doctora Claudia Sheinbaum, investigadora mexicana. Como yo manejaba esa información, fue que la reportera de TVUNAM me llamó, no porque fue una especie de mezcla, algo nuevo. Una científica es candidata al gobierno de la Ciudad de México. O sea, no es un abogado, no es un licenciado en ciencia política como López Obrador, o alguien más que hizo carrera política, no. Una científica. Y fue esa la pregunta, el tema de la entrevista que me hicieron. No me preguntaron qué opinaba yo de su ideología política o de su trayectoria como jefa de gobierno, jefa delegacional en Tlalpan, no. Ni siquiera sobre los segundos pisos me preguntaban. Me preguntaban sobre cómo sería y cuál sería la ventaja de tener, en caso de que fuera electa, una científica gobernando la ciudad. Fueron preguntas muy específicas. Información que yo como científico que había oído de esa persona podía manejar esta información como necesaria para sacarla como noticia. Como noticia, no como conocimiento. También la otra, la de los libros de texto, pues, se enteraron que yo había trabajado en eso. De hecho, ¿cómo salía? No sé cómo fue esta. Ya me acordé. Es que el que era el presidente del consejo en el que participaba yo, el Consejo Consultivo de la SAP, un profesor de la UNAM, él sí fue a buscar a los periódicos para decir lo que había pasado en la SEP con los libros de texto de Calderón. O sea, él fue de chismoso a decir, van a sacar libros defectuosos, van a sacar libros defectuosos. Y los reporteras lo entrevistaron, le preguntaban, bueno, ¿y eso quién lo dice? No, pues los consejos consultivos. ¿Y quiénes son esos? Pues son los académicos de varias instituciones. Hay un consejo de historia, uno de matemáticas, uno de ciencias, uno de letras, uno de español, algo así. O sea, había un consejo por cada asignatura de la SEP, de secundaria en particular, aunque los libros eran de primaria. Entonces, y él era el presidente del Consejo Consultivo de Ciencias. Y entonces, yo supongo que preguntaban, bueno, ¿y quiénes son el Consejo de Ciencias? Pues somos yo, el físico Juan Tonda, la doctora no sé quién más, el doctor fulano y el doctor Raúl Laro de la. Y si más que fue a través de ahí que finalmente se comunicaban conmigo. Y me entrevistaban
periódicos, para noticiarios de televisión, diversos. Es por eso que está esa entrevista en 4 libros. Y me preguntaban específicamente sobre el caso de los libros que tenían ese tipo de características. Pero fue para noticias. Puede suceder que la entrevista sea para dar a conocer algo. Ese tipo de entrevistas suelen ser comunes, por ejemplo, cuando se hacen documentales. El documental no suele ser un producto para la noticia, sino que suele ser un producto para la divulgación. Y muchos documentales toman la información de la gente que la maneja, presentando más bien una entrevista o diversas entrevistas con diferentes expertos. Recuerdan que cuando vimos, les mencioné los programas y los divulgadores en la primera semana, mencioné a Neil Tyson. Bueno, Neil Tyson, así como mencioné que fue presentador de los documentales de Nova, a su vez, él frecuentemente desde entonces ha salido en documentales de otras productoras, sale a cuadro cuando está entrevistando para hablar de el fin del universo, diferentes temas que él como astrofísico conoce. Donde lo que se utiliza en la producción del documental, la herramienta de la entrevista como un medio para presentar la información que busca el productor con entrevistadores, no periodistas, sino entrevistadores que buscan la información importante, dependiendo de la temática del documental. Vamos a hacer un ejercicio donde se van a entrevistar. Voy a cortar aquí el video para que voy a subir lo que fue el tema, o lo que es el tema de la entrevista hasta ahorita, y ahora sí, ya borré cosas, ya tienen el celular para poder grabar entrevistas que se van a hacer ustedes con 2 o 3 preguntas que se hagan en parejas. Corto el video y organícense en parejas, por favor. ¿Digo mi nombre? A ver. Ok. Pero, bueno, A ver. Estamos con el compañero Roberto y vamos a abordar el tema del insomnio. Compañero, ¿cómo defines el insomnio? Bueno, lo definiría como... Puede contar.